días, alumnos de la Universidad de Cuautla, México Internacional Centro de Enlace Puebla, de la licenciatura en Artes. Les doy la bienvenida a la materia Sociología del Arte Semiótica. Vamos a abordar el día de hoy un resumen de la asignatura. Las metas a alcanzar es que los alumnos conozcan los conceptos claves para poder hacer uso de fenómenos de tipo estético y artístico como material sociológicamente relevante y para poder tener una base de conceptos en estética y teoría de las artes. Del temario abordamos conceptos básicos, la cultura, racionalización y arte, los procesos y agentes de socialización, cultura y sociedad, identidades, grupos y estructuras sociales, así como la educación y desigualdad social. Y por último, abordamos conceptos de sociología del arte y semiótica en el arte. Para ello, entonces, conocimos lo que fue la definición de sociología, en donde decimos que es una ciencia que estudia el comportamiento social de las personas, de los grupos y de la organización de las sociedades. Mientras que la semiótica, que es la teoría de los signos, es una disciplina que estudia el fenómeno de las relaciones que permiten a las personas transmitir significados e ideas. La semiótica, además, estudia unidades básicas de significados conocidos como símbolos, iconos, signos y señales, en donde se establece y se trata de dar respuesta al cómo el ser humano conoce el mundo que lo rodea, así como lo interpreta y cómo genera conocimientos y cómo los transmite. La semiótica buscará encontrar los mecanismos que llevan al hombre a establecer una relación de significado con algo. Y ese algo es un signo que nos rodea en el mundo y que pueden ser un objeto, un gráfico, una imagen, un sonido o una combinación de todos los anteriores. De tal forma que al volver a entrar en contacto con ese signo, nuestra mente recordará el significado con el que se ligó desde un principio. Entonces, ¿qué es la sociología dentro del arte? Es una disciplina de las ciencias sociales, la sociedad y el comportamiento humano, que estudia el arte desde la metodología basada en la sociología. Y para ello entonces también abordamos lo que fue el marxismo, estos conceptos de Marx dentro de la sociología, en donde el marxismo nos dice que son las luchas de clases, en donde se siguen los modelos amos-esclavos, feudales siervos, ricos pobres, dominadores dominantes, en donde conocemos lo que fue la estructura de la pirámide, escultura social, en donde sabemos que hay una clase dominante y una clase dominada, que es la que sostiene a la minoría, que es la clase dominante. También Marx nos habló de dos conceptos dentro de su materialismo, que fue el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, en donde nos dice que el materialismo histórico son las condiciones materiales que condicionan a nuestra forma de pensar. Es esta relación con la riqueza que define la relación con el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo hacia dónde se va enfocada esta materia es cómo se condiciona el pensamiento del ser humano. En cuanto al materialismo dialéctico, nos dice que la materia le da forma a las ideas y no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que primero se necesita determinar una necesidad para saber cómo se transforma la materia dentro del materialismo de Karl Marx. Ahora bien, también hablamos del arte como forma simbólica, en donde nos dice que esta belleza simbólica, lo divino, no tiene una forma humana, es indirecta y es aproximada. Esta belleza simbólica, la figura es deficiente y no expresa ideas. El hombre parte de la naturaleza y construye una forma a la cual adjudica un significado y se da la utilización del símbolo y este llenará de materialismo todo el arte simbólico. La forma es mayor que el contenido. Para ello, entonces, este concepto de arte se va a analizar de esta forma. El arte sirve para conocer lo que es el hombre y lo que significa el mundo. Y el hombre, desde sus inicios, se ha visto forzado a crear artísticamente. ¿Por qué? Porque nacemos con esa necesidad de expresión. Y el arte es algo que pertenece a la esencia del hombre.
tiene la necesidad de representar o expresar algo. Lo exterior, lo que rodea o lo que tenemos dentro del interior como nuestros sentidos. Y el arte no tiene un sentido práctico, existe porque vale por sí mismo. No necesita de nada exterior a ello para tener una finalidad práctica que le otorgue un sentido. Y es por eso que, por lo tanto, es una necesidad que el ser humano tiene o le pertenece en su esencia y que le ayuda a comprender mejor su realidad. Y con eso nos remontamos a nuestras edades primitivas en donde no existía una comunicación o una expresión como tal, pero como ser humano tenemos esa necesidad y como personas primitivas encontraron esa forma de poder expresar a través de la pintura rupestre, de los sonidos que aún no se articulaban correctamente y demás. Entonces, por eso nos dice que es la necesidad que tiene el ser humano y que le pertenece a su propia esencia. Para pasar de este concepto a una modernidad cultural y a las esferas sociales, hablamos de dos teóricos importantes que fue Max Weber y Johann Habermas. Max Weber fue un filósofo, un economista, un jurista, historiador, político y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública, mientras que Johann Habermas es un filósofo y sociólogo alemán reconocido en todo el mundo por sus trabajos en filosofía, política, ética y teoría del derecho, así como en filosofía del lenguaje. En el arte del marco de la cultura, George Simmels nos dice que sostenía que la historia estudia el contenido de nuestra experiencia, mientras que la sociología se ocupa de las formas de interacciones entre los humanos. Para hablar de estos símbolos y estéticas, tenemos tres clasificaciones a través de Ernest Cassirer, de Karl Marx y del sistema simbólico, en donde Ernest Cassirer nos dice que se define al ser humano como un animal simbólico. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea es un signo y a ese signo le vamos a dar un significado y por eso es algo simbólico, porque considera que es el único animal capaz de otorgar un significado a los objetos. Mientras que para Karl Marx hizo referente a las diferencias que existen entre los seres humanos y los animales. El ser humano, antes de ejecutar una acción, lo proyecta en su cerebro. Por eso tenemos uso de la razón, mientras que los animales no tienen capacidad para proyectar y se limitan a lo que se les ofrece dentro del mundo. La diferencia dentro de los sistemas simbólicos es que los símbolos pueden referirse a la realidad, pero principalmente expresan un significado mental. ¿Esto qué quiere decir? Que en la semiótica se analizan todos los significados a lo que nos rodea para darle un significado mental, o sea, una idealización o un concepto del cual vamos a retomar siempre. La capacidad que convierte al ser humano deja una realidad física y puede imaginar, referirse al pasado o al futuro, a realidades que no se tienen en ese momento delante de la vista. Las palabras son símbolos que representan un significado, mientras que el lenguaje es un sistema simbólico. O sea, el lenguaje es un sistema que nosotros creamos y que tiene un significado creado por nosotros. Dentro de esto también, dentro de este contexto de sociología, vamos a analizar de forma social, cultural y artística. Estas definiciones nos las proporcionan cuatro teóricos que son Giorgio Lukács, Hartmut Hauser, Pierre Frank Castel y Michael Baxander. Giorgio Lukács nos dice que la obra de arte refleja la infraestructura económica, las relaciones de producción y las relaciones sociales basadas en su época. Lukács desarrolló la idea de Marx del fetichismo del producto. Las cosas son entendidas en una sociedad capitalista en términos de su valor de cambio en dinero. Y estos productos o capital simbólico, por ejemplo, nos dan prestigio. Mientras que para Hartmut Hauser, las formas artísticas y literarias son el reflejo de la estructura sociopolítico contemporánea.
Las obras de arte de los tiempos prehistóricos tienen una significación de especial interés para la sociología del arte. No solo es porque dependen en gran medida de las condiciones sociales, sino porque nos dejan ver más clara el arte de épocas posteriores a la relación existente entre los moldes y los moldes sociales y las formas artísticas. Mientras que para Pierre Van Castel, la obra no tiene características en sí misma y en su individualidad, sino que parte de principios sociales para aplicarlos a grupos de obras, que consideran a los artistas como creadores de formas originales. La misión del historiador del arte sería reconstruir a través de los conjuntos de obras las características de un medio y de una época determinada. Para Frank Castel, centra su análisis en el campo de lo visual, o sea, es el arte visual. Y por último, para Michael Baxandar, nos dice que el arte aparece no como misteriosas manifestaciones del genio, sino como el fruto de complejas interacciones entre artistas y patronos, en el contexto de un particular ambiente cultural. Y se ocupa, por ejemplo, del modelo en que los artistas dibujan con sistemas matemáticos como el cálculo. Esta es la forma en la que nosotros analizamos el arte. Por último, vamos a hablar de los procesos y agentes de socialización, en donde nos dice que los tipos de socialización se van a clasificar en primaria, secundaria y terciaria. Los agentes socializadores son las instituciones, grupos, asociaciones y organizaciones que directamente o indirectamente contribuyen al proceso de la socialización. Recordemos estas tres clasificaciones que son primaria, secundaria y terciaria, en donde nuestros agentes socializadores para la primaria son el núcleo más cercano, que es la familia. En la secundaria decimos que es el núcleo que surge a partir de la familia, como son la escuela, los amigos, el trabajo, la religión, los medios de comunicación, entre otros. Decimos que estos procesos de socialización se dan principalmente con primaria y secundaria y puede darse una tercera que es la terciaria. ¿Cuándo se da esta tercera? Cuando se requiere de una reeducación social, una inserción social. Esto es cuando se cometen actos que no van de acuerdo a las conductas o reglas sociales y se requiere de una reeducación. Por ejemplo, hablamos de agentes sociales como médicos, psicólogos, terapeutas y demás. Cuando existe una conducta no apta dentro de la sociedad. Ahora hablemos de la diversidad cultural, donde nos dice que existe una variedad o multiculturalismo de un grupo, organización o religión. Hay una interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. ¿Esto qué quiere decir? Que se estudia o se trata de la misma forma igualitaria. Incluye las distintas estructuras sociales como los sistemas de creencias y culturas y estrategias de usos y costumbres para adaptarse a situaciones de la vida en diversas partes del mundo. Esta diversidad social, cultural es una aceptación de las diversas etnias en escuelas, organizaciones, empresas, barrios o ciudades, o sea, en todo lo que nos rodea socialmente y que implica el trato imparcial o justo a cada grupo étnico. Aquí, para que exista esta diversidad cultural, no se tiene que hacer separaciones culturales de ningún tipo. Se tiene que incluir todo para que se dé esta diversidad cultural. ¿Qué es el etnocentrismo? Recordemos que es una visión del mundo en el que un grupo se toma como el centro de todo y todos los demás están pensados y sentidos a través de sus valores, modelos y su definición de lo que es la existencia. Hay una actitud del grupo, raza o sociedad que presupone su superioridad sobre los demás y hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar y valorar la cultura y los componentes de esos otros grupos, razas o sociedades. Recordemos que un ejemplo de etnocentrismo fue en nuestra conquista, en donde hubo una raza que se consideró superior e impuso sus creencias, sus tradiciones a una cultura que consideraba
inferior. Este es un ejemplo de etnocentrismo. En cuanto a grupos sociales, nos dice que es un conjunto de individuos, o sea, más de 2 individuos, que desempeñan un rol social dentro de una sociedad. Esta parte de rol social quiere decir que tienen características definidas y este conjunto puede ser fácilmente identificado, tiene formas estructuradas y es duradero. ¿Por qué? Porque siguen las mismas reglas. Las personas dentro de él actúan de acuerdo a unas mismas normas, valores y objetivos acordados necesarios para el bien común del grupo y la persecución de sus fines. Dentro de estos grupos sociales se pueden definir a partir de una serie de variables en el nivel económico, laboral, educativo, político, religioso y demás. O sea, esta diversidad de grupos sociales depende de la temática como lo económico, lo laboral, lo educativo y demás. Hay una diversidad, pero estos conjuntos de individuos tienen las mismas características sociales de pensamiento y de ideología para convivir entre ellos, tienen una afinidad. Si hablamos de etnia social, nos referimos a las comunidades humanas que comparten un conjunto de rasgos de tipo sociocultural, al igual que afinidades raciales. Los grupos étnicos tienen un origen común, así como una historia y una tradición que los une como pueblos. O sea, esta parte de etnia va dirigida a su historia y a sus tradiciones. Es diferente a la diversidad social. Transmiten, estas historias y estas tradiciones se transmiten de generación en generación, como lo son el lenguaje, las costumbres, los usos, los valores, las creencias y las instituciones, así como el conjunto de expresiones artísticas que forman parte de su acervo cultural. Ejemplo de ello, se transmite la música de origen de esa etnia social, las danzas regionales de esas etnias, las poesías y demás. O sea que esto es tradición que se transmite de generación en generación. La diferencia es que las razas hacen referencia a los grupos en que se subdivide una especie. Se considera únicamente aspectos de tipo biológico. Dentro de las etnias se conocen a las razas, pero se van a clasificar por estas características biológicas como son las partes físicas, ¿no? Tono de piel, altura, forma de la nariz, forma de labios, etcétera, todo lo biológico. La diferencia con las etnias es que se refiere a una comunidad humana que comparte una serie de rasgos socioculturales. O sea, todas las tradiciones, lo cultural que se transmite de generación en generación, como lo son la lengua, la cultura, la religión, los bailes típicos, la música y demás. Estos son etnias sociales. Diferencias contra desigualdad. ¿Qué es la diferencia? Los seres humanos somos únicos. Las diferencias se distinguen por 3 aspectos. ¿Cuáles son? Los rasgos físicos particulares, las características psicológicas culturales o las características vivenciales, lo que nos rodea, ¿no? Entonces, para ello, decimos que la desigualdad social es esta distribución desigual de los recursos. Es la posibilidad del acceso a recursos sociales como la educación, la casa, la tecnología, la salud, el entretenimiento. Si hay mayor recurso, tenemos mayor igualdad social. Si hay menor recurso, hay una desigualdad social. Dentro de esta desigualdad, ¿cómo afecta la educación? Los resultados son los factores sociales externos y esto se visualiza en escuelas urbanas, escuelas rurales o escuelas indígenas. Y podemos comparar las necesidades entre cada una de ellas. Las escuelas urbanas tienen mayor distribución de recursos, mientras que las escuelas rurales y las escuelas indígenas tienen mayor necesidad de distribución de recursos. Estas desigualdades en aprendizaje también van a reflejarse dentro de la calidad de la educación. Y hay una diferencia de oportunidades sociales a futuro, porque no es la misma igualdad dentro de una escuela urbana a futuro con los alumnos, con una escuela rural o una escuela indígena. Su futuro
va a ser incierto, va a ser diferente al de los alumnos que viven en la ciudad. Para ello, entonces, también vamos a hablar de una movilidad social o una igualdad de oportunidades, donde esta movilidad social es un movimiento de los grupos sociales dentro de un sistema socioeconómico en relación a la del hogar en el que se nace. Esto quiere decir que debe de haber un mayor progreso. Hay una movilidad absoluta, que es el camino en las condiciones de vida de una sociedad o grupo social a través del tiempo, o una movilidad relativa, que es el cambio de posición en la pirámide socioeconómica de padres a hijos. ¿Esto qué quiere decir? Que la movilidad social va a depender del esfuerzo de cada uno de nosotros para tener un mayor progreso al del lugar en donde nacimos, en nuestro lugar de origen. Y para ello también analizamos dentro de la sociología a los clásicos de la sociología. Y tenemos 3 acciones para estos sociólogos, en donde nos dice que lo social tiene lógica y estructura propia. Lo social es un conflicto y la estructura social requiere legitimidad. Para estos clásicos, dentro de estas estructuras sociales, tenemos 3 conceptos de teorías diferentes. Para Karl Marx nos aporta la teoría del capitalismo y de conflicto social. Para Emily Durkheim nos aporta la teoría de sociedad moderna y orden social. Para Max Weber, que nos aporta la teoría de racionalidad y de burocracia. En donde la sociología del arte es de los principales autores académicos de la sociología, como Emily Durkheim, Max Weber, George Simmel, Ferdinand Tönnies y Vilfredo Pareto. Pero fue solo Weber y Simmel quienes escriben puntualmente sobre los temas vinculados a la producción artística. Entonces, George Simmel, dentro del marco de la obra de arte, nos dice que se considera que la estética no se tiene que aislar de la vida, sino que forma parte importante de las relaciones entre cultura y sociedad. Para Simmel, es el iniciador de la reflexión sociológica sobre la modernidad y fundador de la sociología de la cultura. Él nos establece la relación entre la obra y el mundo que lo rodea y concluye que la obra de arte se encierra en sí misma. Mientras que para Pierre Bourdieu, el arte como sociedad, el trabajo de Bourdieu considera el arte y la sociedad, ni el arte en la sociedad, sino el arte como una sociedad, y se interesa por el funcionamiento del entorno artístico, sus agentes, sus interacciones y su estructura interna. Mientras que para Howard Becker, dentro del mundo del arte y de la cultura de masas, nos dice que es un sociólogo que aporta la idea del arte como un fruto de una acción colectiva, o sea, por una acción de la sociedad. Desarrolla una idea del análisis de las estructuras de colaboración que hacen posible al arte y que denominan mundos del arte. Y tiene la teoría de la producción artística como el resultado de las acciones que tienen lugar dentro de un sistema complejo en el que interactúan numerosos agentes. Con esto cerramos lo que fue sociología y ahora vamos a hablar de semiótica. La semiótica es una disciplina encargada del estudio de los signos. Esto quiere decir que es aquello que se emplea para representar una idea o un objeto diferente de sí mismo. Se ocupa del estudio de los sistemas de signos, desde los más sencillos hasta los lenguajes naturales y los lenguajes de la ciencia, o sea, signos naturales y signos artificiales. Los naturales es todo lo que nos rodea y los artificiales son los que hemos creado nosotros. Siendo que un signo es una unidad de sentido que significa algo, es esa unidad mínima que va a tener un significado. Un signo es todo lo que nos rodea. La semiótica dentro del arte busca develar el significado o significados de un objeto estético por medio de su conexión a una conciencia colectiva. Viendo este cuadro de la Mona Lisa como algo más allá de su materialidad para identificarlo como un signo, Alex Potts nos dice
analizando esta obra de la Mona Lisa, que como signo podemos preguntarnos quién era la mujer que posaba para esta obra, qué representaba, cuáles eran sus sentimientos, sus emociones, para plasmarlos de esta forma en esta obra. Entonces, todos estos signos que nos denotan diversas preguntas es cómo la semiótica va a analizar a las diversas obras de arte. Esta semiótica tiene origen en la teoría de los signos y data de los principios del siglo XX. Se va a clasificar en semiología y en semiótica. En semiología se estudia en Europa principalmente y fue por Ferdinand de Saussure, que fue un lingüista, mientras que la semiótica se estudia en Europa a través de Charles Sanders Peirce, que fue un filósofo. Es por ello que la semiótica tiene sus orígenes lingüísticos, pero se va a situar directamente en la parte visual. Dentro del arte es el estudio de los signos artísticos. Ahora, ¿qué es un signo? El hombre puede hacer que todo elemento de la realidad se convierta en un signo y le proporcione información desde la organización cultural de las experiencias y percepciones hasta los gestos, adornos, vestimentas y objetos que nos rodean. Es la imagen mental que formamos a partir de la identificación de cualquier estímulo. Por eso los signos son percibidos o son sensoriales, igual que el arte. Esta imagen mental, una vez aprendida, queda almacenada en la memoria y se activa o se actualiza cada vez que el sujeto reencuentra ese estímulo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros al observar un signo, le damos un significado. Y cada vez que observemos el mismo signo, nos vamos a reencontrar con ese estímulo y le vamos a dar el mismo significado que le dimos al inicio. Estos signos se pueden clasificar como íconos, como índices o como símbolos. Los íconos son aquellos que están relacionados directamente, o sea, son una semejanza a la realidad. Ejemplo de ello tenemos que una nube y su semejanza es el dibujito de la nube. Ahora, el signo índice es la relación casual, cotidiana. Si observamos, es lo que tenemos como ejemplo que si vemos caer un rayo, el significado de ese signo es que hay una tormenta eléctrica. Y por último, el signo símbolo, que es la relación indirecta convencional. ¿Esto qué quiere decir? Que es una representación simple acompañada con un significado mayor para generar un símbolo. Ejemplo de ello, tenemos un signo simple, que es la letra E, acompañado de un símbolo o un signo más complejo, como es el círculo y la diagonal, que en conjunto quiere decir para nosotros la indicación de que no se puede estacionar o ocupar ese espacio. Esta es la clasificación de los signos, como ícono, como índice o como símbolo. Y por último analizamos la semiótica dentro del arte, a través de 4 teóricos. El primero fue Ferdinand de Saussure, Charles Peirce, Charles Morris y por último Umberto Eco. Para Ferdinand de Saussure, la semiótica es el lenguaje en un sistema de signos susceptibles de ser estudiados de un modo objetivo, entendiéndose en tanto como un sistema de signos que expresan ideas. Aquí tenemos este análisis sencillo donde solamente analizamos el símbolo, el objeto y el intérprete. Mientras que para Charles Peirce, la semiótica equipara la concepción de un objeto con la consideración de los efectos que se conciben en él y para él existe la tríada. Mientras que para Charles Morris, Morris centra su estudio en el problema de las particularidades de la obra de arte como un signo. No establece unas relaciones entre sus signos y los posibles objetos de estos. Y no es verificable. Esto quiere decir que no es una ciencia. Todo signo actúa como un designata, que es la transmisión de algo, y la denotata, que es la referencia a algo. Mientras que para Umberto Eco, que es el teórico actual, es el teórico contemporáneo, es una obra que se aprecia en el mayor intento de sistematización de la semiótica, ante la insuficiencia de metodología para el análisis
del arte. El semiólogo es el semiólogo más famoso de nuestros tiempos y en su obra El Tratado de la Semiótica, generada en 1975, definió la semiología como el estudio de cualquier cosa en el mundo y que puede representar a otra. Para Umberto Eco, plasma más el análisis de las obras de arte a través de lo visual y por eso nos habla del lenguaje visual, donde nos dice que es un sistema de comunicación que utiliza las imágenes como medio de expresión, es decir, transmite mensajes visuales. Frente al lenguaje escrito o verbal, el lenguaje visual no tiene normas específicas y es absolutamente estructurado. Su aprendizaje se realiza de forma automática y no formal, o sea que es más fácil analizar el lenguaje visual que los otros dos lenguajes. Los elementos básicos del lenguaje visual sabemos que son la forma, la iluminación, el color, la línea, la textura, el plano y el punto. Y en conjunto forman un lenguaje visual. Para actividades, de tarea se les pide realizar un TikTok que tiene el valor de 10 puntos. Van a enviar únicamente la liga de su video realizado en esta aplicación para TikToks, abarcando el contenido de esta sesión 8 que fue el resumen de la asignatura. Y para ello vamos a revisar la rúbrica. Las indicaciones son que debe incluir todos los subtemas del temario de esta sesión. Van a mencionar en general todo el contenido de este video. La liga es lo que deben de enviar, únicamente la liga para el TikTok. La duración máxima de 5 minutos, que es el tiempo establecido por la aplicación, llevando portada con los datos de la escuela, de la materia y los datos de ustedes como alumnos. Van a indicar la fecha de la sesión a la que corresponde la actividad y la presentación de este TikTok debe de ser creado bajo la adquisición del conocimiento y para ello pueden consultar la antología de la materia o las diapositivas de esta sesión. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes elaboren este video de TikTok mencionando los temas contenidos en esta sesión número 8 utilizando el parafraseo para sustentar los conocimientos adquiridos de esta sesión. Se van a apoyar con los ejemplos citados en el desarrollo de esta clase o con el uso del material de la antología. Valor de esta actividad, 10 puntos. Y bueno, con ello concluimos nuestro semestre, cerramos nuestro curso de la materia de Sociología del Arte Semiótica. Gracias por su atención.